2 minutos, el ministro de Salud, Enrique París, salió a explicar en el día de ayer sus polémicos dichos contra el personal de salud sobre las manifestaciones ocurridas en el Hospital Barros Luco. Pese a esta acción, el Colegio Médico continúa con críticas hacia su gestión y asegura que van a entregar una propuesta nueva para enfrentar la pandemia. Voy a conversar ahora sobre este tema con la secretaria del Colmed, está María Paz Soto. María Paz, ¿cómo estás? Buen día, abrazo grande, gracias por tu tiempo a esta hora de la mañana. Hola, buenos días. Bueno, un placer. ¿Cómo tomaron ustedes los dichos, esta posición, como que en Castro la gente trabaja de manera feliz, de manera contenta, y acá en Santiago hay quejas? ¿Cómo les llegó a ustedes? Mira, las palabras fueron, la verdad, no nos esperábamos esto. En ese momento, en la situación que estamos actualmente, donde la tasa de contagio es tan alta y donde la situación anímica del personal de la salud, la verdad, es de cansancio, de frustración, fue literalmente hiriente. Y se observa como una desconexión clara con los equipos de salud y como una falta de empatía hacia nosotros. ¿Por qué se dio? ¿Por qué crees que ese mensaje va directo? Más allá de que ofreció disculpas en el día de ayer, pero ¿hay alguna intención detrás? O sea, uno no puede entreleer lo que quiso decir, la verdad. O sea, simplemente yo creo que en este momento las palabras sobraban. Era mejor no decir nada y si presentaba algún tipo de molestia con respecto a lo que estaba pasando en el Hospital Barros Luco. Ese es un problema que tiene que, en el fondo, evaluar y resolver directamente el Hospital Barros Luco y el Ministerio. No tenemos por qué ser agredidos todo el resto del personal. Me tocó transmitir en vivo la situación del Barros Luco el fin de semana y hay dos posiciones. Una, las camas bloqueadas, pero también están bloqueadas por que el mismo personal de salud decía que acá hay dos puntos de vista. Uno, las carencias que tenemos nosotros como personal de salud, pero también las carencias que tiene la gente que es atendida. Agua fría, están pasándolo mal respecto a las condiciones. O sea, son dos miradas también. No es solamente el personal de salud, sino que también son los pacientes, María Paz. Exactamente, o sea, en el fondo llevamos ya 15 meses desde el inicio de la pandemia, donde ha existido, donde se ha extremado en el fondo las condiciones de trabajo. A lo que me refiero con esto es que no ha existido un plan de mitigación con respecto al aumento de camas. Simplemente lo que se le ha solicitado al personal de salud es aumenten más camas. Claramente esto ha significado que ha tenido que involucrarse personal nuevo que en el fondo tiene menor experiencia y que además de eso hemos tenido que en el fondo manejar esta situación. Asociado a eso tampoco ha existido un gran aumento de recursos. O sea, en el fondo tenemos pacientes hospitalizados o ventilados en camas que en el fondo no son una UCI. Se han creado UCI dentro de forma externa, o sea, son como entre comillas. O sea, literalmente han crecido fuera de las UCIs normales. Sí, absolutamente. Por la necesidad, obviamente. Déjame preguntarte algo que leía de Isquia Siches en el día de ayer, la presidenta del Colegio Médico, donde decía que hoy van a intentar presentar, más allá de que lo tengan ya establecido, una nueva forma de tratar la pandemia. Este concepto que ya tenía hace un tiempo, igual lo conversé con Bernucci y con Patricio Mesa, que también pertenecen al Colmed, respecto a una nueva gobernanza, una nueva forma de gobernar la pandemia de aquí hacia adelante. Es como modificar el plan paso a paso, es entregar nuevas ideas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y en base a qué médula del músculo respecto a estas ideas son las que van a presentar y a quién se lo van a presentar? ¿Cómo va a ser eso, María Paz? Mira, la verdad esto, o sea, como ustedes saben, nosotros nos retiramos de la mesa social porque en el fondo no estamos de acuerdo en la forma que se está llevando la pandemia y también porque muchas veces se ha dicho que nosotros hemos sido partícipes de decisiones que la verdad no han sido así. A raíz de esto, en el fondo, nosotros nos retiramos de la mesa social y tú sabes que en el fondo se pidió a través de transparencia que nos informaran en el fondo a quiénes conformaban la mesa de COVID. O quienes tomaban como el Consejo COVID, quienes tomaban las decisiones en fondo de la pandemia. Y ustedes vieron el resultado de esto. En fondo no hubo nombres ni tampoco integrantes de esta mesa que significaran o mesa de expertos que se nombrara a quienes. Nosotros desde el inicio de la pandemia como Colegio Médico tenemos una mesa de expertos, la cual en el fondo ha generado todas las semanas en la mesa social una serie de medidas para mitigar el COVID. Estas claramente no han sido escuchadas y lo que en el fondo se refiere a la presidenta Siches es que hoy día se va a presentar en el fondo en prensa las formas que nosotros creemos que se debe enfrentar como colegio médico
esta nueva gobernanza o en el fondo lo que nosotros llamamos como cero COVID. O sea, María Paz va a hacer una presentación pública a través de los medios de comunicación. No es que esto se haga oficialmente al ministro de Salud o al mismo presidente, sino que va a ser a la población, como esta es la idea del Colegio Médico. ¿Eso va a ser? Va a ser público y además se va a entregar directamente o al presidente, al ministro y a la Cámara de Diputados. Ajá. ¿Me puedes explicar por qué, y la gente que está viendo el noticiero a esta hora de la mañana, por qué existe tal desconexión? Lo hablaba con el doctor de la Torre ayer, del Colme de Valparaíso. ¿Por qué existe esta distancia? Si uno ve que hay un solo objetivo, y hay distancias fuertes en términos de contenido, y no entrando ni siquiera en materia política, María Paz, sino que en decisiones de tomar determinaciones correctas para ustedes, para otros, respecto a una pandemia. ¿Por qué no hemos logrado tener que el foco esté claro y que las líneas argumentales vayan hacia la solución de un problema masivo? ¿Por qué no se logra eso? Mira, no está tan claro. Yo creo que en el fondo el gobierno claramente no ha querido escuchar lo que nosotros hemos planteado y hemos propuesto con diferentes tipos de expertos. Ellos un poco han llevado lo que ellos han decidido de forma muy interna, por lo que se vio la respuesta en transparencia, que me imagino que han tenido como implicancias económicas además de salud. Pero ya como lo que en el fondo nosotros demostrábamos que el último quiebre fue cuando ya la tasa de contagios iba en aumento, la tasa de vacunación, si bien está aumentando, tampoco es lo que nosotros esperábamos, y se inicia en el fondo este pase de movilidad en un contexto que era completamente abrumador, donde ya no nos quedaban camas UCI, donde la tasa de contagio estaba sobre 7.000 casos, como que nunca no existía una evaluación de riesgo versus lo que estábamos realizando o comunicando. Es como, sí, tenemos alta tasa de contagio y a su vez abrimos todo. Sí. Entonces, ¿qué entiende la ciudadanía con eso? Es como, sí vamos a tener camas para todos, cuando de verdad la situación en ese momento era absolutamente crítica. Quedaban menos de 200 camas en Santiago. Sí, sí, y yo te voy a sumar también, porque estoy muy de acuerdo contigo, que hay nula fiscalización para toda la gente. Entonces, ese pase de movilidad permitió no solamente a la gente que tenía 2 vacunas y sus 14 días ya cumplidos, sino que se mezcló, se provocó un mix, salía toda la ciudad y al no haber fiscalización, las masas estaban como si fuera un diciembre en época de Navidad, era realmente increíble y en muchas comunas, no solamente especificándolo en algunas. Déjame irte a plantear un tema respecto a lo práctico y agradeciéndote a esta hora de la mañana que estés con nosotros. ¿Qué van a buscar en este nuevo plan, en lo práctico? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué podemos conocer? O sea, es que en el fondo es un poco lo que estamos viendo ahora. Uno no puede permitir en el fondo un paso masivo si es que existe este nivel de contagio. Entonces lo que hay que hacer es que en el fondo como evaluar cómo se va a realizar esto de forma que juntemos o unamos criterios con respecto al tema económico, al tema educación, al tema salud, todo reunido en un solo sistema y que todos los actores formen parte de estas decisiones. Por ejemplo, ¿para ustedes el pase de movilidad debiera erradicarse, eliminarse definitivamente en este periodo? O sea, la tasa de contagio que estamos actualmente yo creo que es la respuesta más concreta que podemos tener del gobierno. O sea, todo el tiempo ellos dicen, vamos a evaluar, pero resulta que, o sea, tenemos que partir por un concepto. Si hace 3 semanas atrás, o sea, un mes atrás, cuando no teníamos el pase de movilidad, ni siquiera teníamos una tasa alta de observación de trazabilidad. O sea, ni siquiera estábamos trazando lo esperado. Entonces, con eso tú dices, no, o sea, si tú no puedes trazar, menos puedes controlar. Entonces, ¿cómo hacemos una cosa y después la otra si en el fondo tenemos una primera parte ya resuelta? Te sigo en esa línea. La otra, ¿la cuarentena es lo mejor hoy o dentro de su plan hay otra observación respecto a las cuarentenas? ¿O estas cuarentenas efectivamente tienen que ser 2, 3 semanas, pero cuarentenas de verdad, cuarentenas serias, un blackout absoluto en la ciudad para terminar con esto? En esa mirada, en este nuevo plan paso a paso que van a plantear ustedes, ¿qué punto de vista tienen respecto a lo que estamos viviendo, sobre todo en la región metropolitana hoy? Mira, yo sé que simplemente, independiente de que nosotros vayamos a plantear, la cosa es súper simple. Los países en donde se ha logrado o se ha demostrado que ha sido efectiva la vacunación más otras cosas. Entonces, en el fondo ellos lo que hacen es generar un blackout
para disminuir la tasa de contagios y llevar todo esto a una meseta para en el fondo disminuir la tasa total de contagios y así dar un respiro en el fondo a los equipos de salud. ¿Cómo has visto tú el periodo de vacunación? Si uno lo va marcando por fechas, partimos con los adultos mayores, de esa forma ha ido de manera correlativa. ¿Se ha hecho bien, se ha hecho de manera correcta acá en nuestro país? O sea, si tú te das cuenta, la tasa de vacunación ha sido nuestro gran como caballito de Troya, o sea, ha funcionado. Nosotros eso es lo que como colegio médico le aplaudimos. Sin embargo, sentimos que en las últimas 3 semanas, donde finalmente se está vacunando gente más joven, no estamos a la altura de lo que nosotros esperábamos. Entonces, en ese ¿Cómo sentido, debiéramos sí. estar en ese rango, María Paz? O sea, no deberíamos tener una tasa de rezagados de 30%, deberíamos tener Ok. una tasa mucho mayor. ¿Qué lectura tienen? ¿Por qué se da esa cantidad de rezagados? O sea, primero o sea, hay también que entender que hay una población joven, hay cierta población antivacuna, también porque es una población que actualmente está trabajando, y todo eso asociado, en el fondo, altera que la gente acuda a los centros de vacunación. Entonces creemos sí que el hecho de generar estas vacunaciones masivas durante los fines de semana sí ha sido una buena medida, pero creo que llegó un momento en que necesitamos que la tasa de vacunación sea más rápida y lo que hay que hacer es acercarse a los barrios a vacunar. Pero para esto, obviamente, atención primaria, que es el encargado en este momento de la vacunación, requiere inyección de recursos. Y en ese proceso, para terminar con esa línea y no molestarte más, no quitarte más tiempo hasta ahora de la mañana, bajo esa línea, el plan paso a paso que ustedes presentarían, el plan del Colmet respecto a la vacunación, ¿qué es lo que buscaría? O sea, claramente yo creo que nada de lo que nosotros vayamos a presentar sea algo nuevo. Si en el fondo lo que nosotros necesitamos es una tasa de vacunación que vaya en aumento. María Paz, te agradezco mucho la conversación. Que tengan buen día y estaremos muy atentos a su presentación en el día de hoy. Gracias por todo. Cuídate. Cuídese. Chao, muchas gracias.